Son las 7:30 de la tarde, una hora menos, en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para contarles la actualidad del día con rigor, con valentía y en el ambiente de libertades que solo van a encontrar en esta casa. Hoy vamos a empezar hablando de la guerra de Ucrania, que al parecer se ha recrudecido, se ha agravado considerablemente gracias al efecto de los misiles de largo alcance. Fueron los ucranianos los primeros en utilizarlos y ahora son los rusos los que vienen a devolver los mismos ataques con ese tipo de armas. Hoy un misil de largo alcance ruso ha destruido un edificio de viviendas en Odessa con una veintena de muertes, entre ellas las de dos niños pequeños que vivían en ese edificio en Odessa. Esa es la situación en la guerra o en el frente, mientras que todo esto se produce porque el presidente norteamericano ha autorizado en ya los últimos estertores de su mandato el uso de este tipo de misiles en territorio ruso. Biden ha autorizado a Ucrania que ataque con estos misiles de largo alcance territorios objetivos que están dentro de Rusia. El hijo de Donald Trump, que también se llama Donald, y en este caso será Donald Jr., pues lo que dice es que, oiga, que parece que el complejo militar industrial americano quiere asegurarse de que comience la Tercera Guerra Mundial antes de que mi padre tenga oportunidad de crear la paz y salvar vidas. Hay que asegurar esos billones de dólares. Al diablo con la vida, imbéciles. Bueno, estas son las cosas del hijo de Donald Trump para con la administración saliente, la de Biden, que acaba de autorizar. Vamos, por cierto, a recordar cómo era Joe Biden, porque quiero que vean explícitamente cómo después de dar esta locución se despista y en mitad de un viaje a la Amazonia pues se va hacia el bosque, ¿no? Hace mutis por el bosque, por la selva amazónica. Un despiste más de los que nos regalaba Joe Biden desde la presidencia de Estados Unidos. Bueno, quiero hablar de todo esto con don Felipe de Basa, que es especialista en relaciones internacionales, profesor universitario, entre otros centros de una universidad que está en la capital ucraniana, en Kiev. Don Felipe de Basa, muy buenas tardes. Don Xavier, muy buenas tardes. Hoy me aparece usted en un decorado que parece un ayotalá, más que un especialista en geopolítica. Sí. Perdón por la broma. Vamos a ver, ¿significa todo esto que, cuando digo todo esto, digo algo importante, que es que Zelensky empieza a admitir que espera una solución negociada? Eso es una novedad. Esa novedad no ha llegado hasta que Trump ganó las elecciones norteamericanas. ¿Estamos en un nuevo ciclo? A lo mejor este recrudecimiento es la antesala de unas negociaciones. Bueno, yo en principio comparto prácticamente todo lo que acaba de decir usted. Es decir, antes de la victoria de Trump en las elecciones, en círculos trumpistas, por así decirlo, se escuchaba que si Trump ganaba las elecciones, que la guerra terminaría pronto, pero que Ucrania igual tendría que acostumbrarse a perder un poquito de territorio de las fronteras anteriores al comienzo de la guerra. Por otra parte, Biden parece que está ya dando los últimos coletazos de apoyo militar con cierta escandalera, porque como usted bien sabe, pues Rusia acaba de anunciar hace apenas unas horas, diciendo que como cohetes americanos lleguen a sus territorios, la guerra entra en otro escenario y en otro nivel. Entonces tenemos, por así decirlo, encima de la mesa ahora mismo una de cal y otra de arena. El problema es que si llega lo malo, pues puede salpicar a Europa, claro. ¿Cómo cree usted que va a ser de duro Donald Trump con los ucranianos? Bueno, más que ser duro, la cuestión es que si cierra el grifo al día siguiente, eso no hay quien lo sostenga. Entonces, es como cuando uno tiene un fuego y deja de echar leña al fuego, pues el fuego se acaba extinguiendo. Eso sí, una vez se extingue el fuego, pues hay que empezar a limpiar, a preparar el terreno, hay que hacer un montón de cosas. Y lo que podría ser el día después, en caso de un hipotético acuerdo de paz donde Ucrania haya perdido territorio, pues sabe usted que abrimos un capítulo complicado, porque claro, en el mundo eso puede marcar antecedentes complicados en otras zonas.
por dejarlo con palabras muy suaves. Esto a Europa nos pilla sin plan. No tenemos un plan propio de sostener al régimen ucraniano sin la aportación de Estados Unidos. Bueno, nos pilla sin plan y sin gobierno europeo. Ahí está todavía la presidenta de facto de la Comisión, von der Leyen, intentando cerrar un ejecutivo europeo. Faltan muchas figuras, falta una voz. Yo siempre recuerdo con cierta tristeza, como europeísta que soy, cuando desde Estados Unidos hacían la broma, creo que era Obama, el que decía, bueno, claro, es que yo cuando llamo a Europa no sé dónde llamar muy bien, no sé a qué puerta llamar, no sé a quién llamar. Y nos ha pillado en ese mismo escenario. No hay un gobierno fuerte, una comisión fuerte. Si esto se hubiera tenido, pues probablemente sería otro cantar, claro. Desde el punto de vista de las prioridades, ¿cómo de prioritario es ganar la paz en Ucrania para Donald Trump? Yo creo que básico, porque él ha ido con un discurso que en los medios de comunicación en España están ofreciendo, pues con cierta, a veces con cierta distorsión, porque claro, entre el sobrino de Kennedy, Elon Musk como coministro, el nuevo secretario de Estado, es decir, no dejan de ser decisiones que están siendo vistas como un gobierno pues complicado. Entonces, si Trump consigue dar este golpe de efecto y hacer un acuerdo rápido para cerrar este episodio y después, con la misma celeridad, hace lo mismo con Israel, pues su figura de líder global podría consolidarse. Él como líder global pues va a tener que luchar mucho contra lo que hay enfrente, por así decirlo, el propio Putin, el Bin Salman de Arabia Saudí o Xi Jinping en China. Felipe de Basa, un placer enorme tenerte en el programa. Muchas gracias por tus explicaciones y te deseo una feliz tarde. Igualmente, don Xavier, muy buenas tardes, a tu disposición siempre. Bueno, vamos a concentrarnos en lo que pasa en nuestras fronteras. Supongo que os habéis dado cuenta de que ya no es tan prioritario, ya aparece como en un segundo plano, sí aparece, el balance de muertes y de desapariciones en la Dana. Han ganado peso los conflictos de carácter político, esta cosa de echarse el lodo a la cabeza unos y otros, y ahora mismo pues casi podríamos decir que lo de menos es la situación de daños a personas por culpa de la Dana en la Comunidad Valenciana. Ahora bien, queremos que eso no entre en el olvido y sea el eje motor de las decisiones de los políticos, pero también de la gente. El número de muertos por la Dana en la provincia de Valencia asciende a 219 personas y siguen sin localizarse 13 de ellas, 13 de los considerados desaparecidos. La última de las víctimas aparecía en Ribarroja este pasado fin de semana. Era un varón que residía en esa población. Las cifras de fallecidos aumentan a cuentagotas. Ya son 219 las personas halladas sin vida y aún quedan 13 desaparecidos a los que se busca sin descanso. Son los datos que proporcionan a diario desde el Centro de Integración de Datos de la Generalidad Valenciana. Aún quedan muchas preguntas por resolver ante esta devastadora dana, como por ejemplo saber si se podrían haber evitado pérdidas humanas con más acción preventiva o si no, o si el haber confinado a la población en sus casas podría haber sido mucho peor. Lo que ha hecho este Centro de Integración de Datos es un informe con una descripción gráfica de los lugares donde se produjeron los levantamientos de los cadáveres para hacernos una idea de los lugares donde fue más fácil salvar la vida. El interior de las casas o garajes se convirtieron en auténticas ratoneras de donde en ocasiones fue imposible salir. De aquí se han rescatado a la mayoría de los cuerpos de fallecidos. El 45,8% de los levantamientos de los cadáveres se hicieron en interiores, destacando las casas como los principales escenarios, seguidos de los garajes, los parkings subterráneos, ascensores o bajos de comercios. Pero si se acuerdan, al inicio de empezar a ver imágenes de los efectos de la dana, los coches bajando riada abajo preocupaban por si en su interior viajaban personas que no hubieran podido salir a tiempo de sus vehículos. Pues al final fueron 9 los que fallecieron dentro de ellos, 7 en el propio interior y 2 aparecieron fuera de ellos. También hubo 4 personas que llegaron con vida al hospital, pero no consiguieron salvarse. Otras 10 personas perdieron la vida en residencias de mayores y otra en el interior de una iglesia.
Según los datos provisionales en cuanto a los espacios abiertos, los levantamientos de cadáveres se produjeron en el 37% de los casos aquí y en mayor medida en calles y en el campo, pero también en acequias, en barrancos, playas como la del Saler, Pinedo y Sueca o en la propia Albufera. Ahora que ya sabemos esta información difundida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la necesidad de mejorar las indicaciones que se le han dado a la población es aún más evidente. ¿Cuántas muertes se podrían haber evitado? Nunca lo sabremos. Mucho lodo que retirar de un montón de poblaciones, de un montón de lugares, de polígonos industriales, etcétera, etcétera. Y lo sorprendente es que hoy el sindicato policial Jupol denuncie que los policías que prestan servicio en las tareas de ayuda por la DANA siguen sin tener equipos EPIs que les libren, por ejemplo, de infecciones. Han pasado 20 días, mañana 3 semanas del momento de la desgracia y esto resulta inverosímil, francamente. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a ver imágenes de una de las tareas que continúa siendo primordial en prevención de que puedan venir nuevas lluvias, tal vez, o de que se recupere la normalidad. Se trata de limpiar el alcantarillado de las zonas afectadas y eso es a lo que tiene pues abocada el trabajo de muchísimos bomberos, algunos de ellos de otros países que están colaborando en las labores, digamos que de profesionales, para limpiar esas alcantarillas del lodo y los objetos que arrastraba el lodo y que las tienen en muchos casos bloqueadas, con lo cual pues eso es un peligro muy serio sobre lo que pueda venir o lo que el clima dicte para esa zona, esa querida zona de España en los próximos días. Bueno, y una cosa curiosa que demuestra el mal rollo que hay entre administraciones. El Gobierno central resulta que ha llegado a reclamar 320.000 euros a la Generalitat Valenciana por el análisis de los lodos que se hacían durante pues la DANA. Al final han sido los señores del CSIC pues los que, por orden me imagino que de alguien con más cabeza que los que pasaron la factura, han decidido que al final ese coste adicional de analizar los lodos lo tenga que cubrir el presupuesto del CISC, el presupuesto de una entidad del Gobierno central. No podía ser de otra manera y esto es una vergüenza. Que se haya producido solamente la insinuación de que págame lo que me debes por analizar los lodos, a mí me sonroja. Y ahora vamos a escuchar un testimonio personal, el del sargento del Río, que nos cuenta cómo consiguió personalmente salvarse de la DANA. Cuando llegué, justo me llevaba el coche flotando, no podía abrir la puerta, tuve que salir por la ventanilla. Al caer un bloque de hierro de una madera grande que venía me impactó en la rodilla, me quedé clavado ya, agarrado al quitamiedos, y fue cuando dije que hasta aquí hemos llegado. Sí que es verdad que salió ya el cabo primero Rivas, con una cuerda, me la echó, logré cogerla y me metió para adentro. En esos momentos, a ver, aquí llegamos a poder meter de gente que iba flotando en los coches, de gente que pudimos meter al cuartel, unas 80, 90, 100 personas llegamos a alojar aquí en el cuartel. Inicialmente aquí en las dependencias las metimos, pero cuando vimos que el agua, las marcas de agua que llegaron ya, las dependencias que se estaban metiendo ya, empezamos a subirlas para los bloques que tenemos aquí, de los 2 bloques. Y se van pues evaluando y poniendo sobre la mesa críticas al radicalismo medioambiental. Por ejemplo, Mazón carga contra la EMET, la Agencia Meteorológica Estatal, porque dice que los datos que dio no servían para la previsión de la catástrofe que se venía encima. Van apareciendo datos y más datos a propósito de ese radicalismo medioambiental. Por ejemplo, vamos a ver uno. La Confederación del Júcar, la más polémica de todas, que ya saben ustedes que la Confederación del Júcar pues está controlada por un ingeniero de caminos, pero de marcado orientación política socialista, porque estaba en las listas electorales de varios municipios, y ya saben ustedes que la Confederación del Júcar tenía el dinero previsto para hacer obras de mejora en el Barranco del Pollo y no se hicieron. No se hicieron, pero sí se hicieron acuerdos con ONGs para favorecer espacios naturales de las aves y de las plantas en esas zonas de, digamos,
de la búsqueda natural de salida del agua en caso de una dana o una gota fría. Bueno, pues la Confederación del Júcar multa con hasta 300.000 euros a los pueblos que limpien los cauces de vegetación. Hay ciudades, como es el caso de Elche, que ya han iniciado de forma unilateral la limpieza, a pesar de arriesgarse a recibir multas de la Confederación del Júcar. Entonces la pregunta es, ¿esto es radicalismo medioambiental? Pues yo creo que a todas luces sí. ¿Esto es una labor de previsión que mantenga y salve la vida de las personas y de sus bienes? Pues lamentablemente no, va en contra de eso. Así es que habrá que poner todo esto en una modernidad no lesiva, o una modernidad razonable, pero no en un radicalismo medioambiental como el que desde los gobiernos Sánchez se está tratando de imponer en España. Bueno, vamos a hablar de droga. Ya sabéis que yo estoy bastante inclinado a convenceros de que la droga es un problema muy grave que vive nuestra sociedad y que tenemos que reaccionar buscando opciones para que esto se reduzca lo más rápidamente posible. Una de ellas podrían ser las penas para los que cometen delitos relacionados con la droga, otras de ellas deportaciones serias que impidan que algunos vuelvan a vivir en España. Pienso en los cientos y cientos de extranjeros que viven en España dedicándose a estos fines de la droga. Ejemplos de esto. El cártel de Sinaloa, que es un cártel mexicano, yo muchas veces digo, si no queremos que alguna parte de España se convierta en un sitio donde manden las mafias del narco, como Sinaloa, tenemos que actuar. Bueno, pues de Sinaloa llegaron a Barcelona 14 personas que han sido detenidas, la mayoría de ellos son mexicanos, aunque no todos, y allí produjeron un ajuste de cuentas sobre la persona de un italiano al que supongo pues le reclamaban dinero o droga. La cuestión es que han ido a Barcelona a liquidarlo y lo han conseguido, lo han matado. Y bueno, entre los detenidos pues se han llevado la Policía Autonómica Catalana se ha llevado la sorpresa de que tenían pues un arsenal, como es lógico, y disponían de estancias bastante estables y bien pagadas y mantenidas, desde las cuales localizar a su objetivo, que era este ciudadano italiano al que han matado en suelo español. Vale, y de ahí nos vamos a ver un accidente que también tiene de fondo el problema del tráfico de drogas. Estamos viendo una carretera de El Algar, muy cerca del Mar Menor, en la región de Murcia. Bueno, ahí una furgoneta tenía un remolque en el que llevaban una narcolancha, o una lancha muy parecida a las que suele utilizar el narco para desembarcar drogas. De repente la lancha voló del remolque en el que iba y se incrustó en el coche de dos mujeres, dos turistas que iban detrás. Esto produjo un accidente en serie con bastantes heridos, algunos de ellos están hospitalizados y con estas dos turistas que fallecieron. El conductor de la furgoneta que arrastraba el remolque con la narcolancha encima se dio a la fuga y está siendo intensamente buscado. Y la Guardia Civil, en este caso, que es quien investiga el accidente, lo relaciona con posibles actos relacionados con el tráfico de drogas en esa parte de España. Bien, y por seguir con el asunto de la droga, hay una noticia hoy bastante impactante. El hombre, bueno, pues yo ahora mismo no le veo, pero les hablo de Gonzalo Boye, ahí le ven. El abogado de Puigdemont. El abogado de Puigdemont hoy ha tenido que ir a juicio por una cosa que no tiene que ver con Puigdemont, ni los indepes, ni todas estas cosas. Saben que este es un ultraizquierdista chileno que cobraba de la ETA por dar de comer a uno de los secuestros más largos de la banda terrorista vasca. En la cárcel, porque fue procesado por esa participación en el secuestro, en la cárcel estuvo 10 años de su vida, ahí estudió Derecho y salió con ciertas nociones de derecho que pone al servicio de gente como Puigdemont, ¿verdad? Antes que eso las puso al servicio del narco gallego Sito Miñanco, al que se enjuicia hoy.
Bueno, pues parece que el papel de Gonzalo Boyer respecto de su cliente Sito Miñanco fue el de blanquear dinero del narcotráfico de Sito Miñanco pues, para su beneficio. Esa es la razón por la que ahora se expone a penas de entre 3 y 9 años de cárcel, según lo que diga la sentencia de este caso, antiguo caso de narcotráfico, el de Sito Miñanco, pero ya saben que aquí las causas judiciales tienen el ritmo que tienen y suele ser un ritmo bastante lento. Bien, bueno, pues hasta aquí el asunto de la droga. Tengo que dejar constancia también de un nombramiento, es el del presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha sido encumbrado al cargo de presidente del Grupo Patriotas, que es un grupo europeo en el que hay una amalgama de partidos que tienen en común la idea de defender su respectivo patriotismo. Ahí está este que ven de espalda a Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, y hay otros más que están sentados a derecha e izquierda de Santiago Abascal, que será el nuevo presidente del partido Patriotas por Europa, que tiene una representación, una singular y creciente representación en el Parlamento Europeo. ¿Qué dice Abascal después de haber sido nombrado? Hasta ahora solo los malos han trabajado unidos. Hasta ahora solo los enemigos de todo lo bello, que es el amor a nuestra patria, a nuestra libertad, a nuestras tradiciones, a las familias, han trabajado unidos. Y por eso también tenemos el deber de hacerlo nosotros, respetando escrupulosamente nuestra respectiva soberanía e independencia, la independencia y la soberanía de nuestras naciones. Pero tenemos el deber de promover una respuesta total y global al globalismo. Los buenos debemos estar unidos. Bueno, y volvemos a España porque el Gobierno poco a poco va revelando qué es lo que piensa hacer con la mutualidad Muface. Ya saben ustedes que los funcionarios públicos, al jubilarse, podían optar por una mutualidad Muface, un sistema de asistencia similar al privado, o incorporarse a la Seguridad Social. La mayor parte de los funcionarios públicos se decidían en favor de Muface. Muface descargaba el trabajo asistencial de sus afiliados, que son aproximadamente 1,5 millones de funcionarios o antiguos funcionarios, lo descargaba sobre 3 aseguradoras. Esas 3 aseguradoras llevan muchos meses negociando con el Gobierno el importe de lo que el Gobierno va a pagarles para continuar siendo los que ponen el dinero para el sostenimiento de la asistencia que presta Muface. Y hoy conocimos que no llegaban a un acuerdo, que se retiraban de la mesa de negociación, que había problemas, que a ver qué hace el Gobierno, si sube o no la aportación que quiere dar a esas 3 compañías aseguradoras, si buscan una nueva o alguno que asuma las cosas tal como están. Bueno, hoy hemos sabido que el Gobierno considera que Muface es inviable. Es decir, ya tenemos el certificado de defunción de Muface. ¿Y el plan? ¿Cuál es el plan del Gobierno ante la inviabilidad de Muface? Pues el plan es meter ese 1,5 millones de nuevos usuarios sobre el régimen general de la Seguridad Social. Eso, ustedes me dirán, pero si la Seguridad Social ya tiene problemas de plantilla, si la Seguridad Social tiene problemas de lista de espera, ¿cómo le van a enchufar 1,5 millones de nuevos usuarios y sus respectivas familias? Bueno, pues el Gobierno lo tiene todo previsto. Dice que para los funcionarios va a ser un orgullo volver al sistema general de la Seguridad Social. Y quiere que se haga paulatinamente, en un calendario corto, un calendario de solo 9 meses. Y olvidémonos de Muface. Esto es lo que ofrece el Gobierno. El futuro de Muface está en el aire. Sanidad quiere acabar con el modelo a partir del 1 de enero de 2025 y pretende incorporar a la sanidad pública a 1,5 millones de funcionarios. Así se desprende de un informe en el que la cartera dirigida por Mónica García concluye que el actual modelo de Muface es insostenible. La sanidad pública es la alternativa sólida y razonable a este modelo privatizando.
Por ello, han diseñado un plan de transición para que los funcionarios se incorporen poco a poco a la sanidad pública. Y de esta manera, el Gobierno destinaría los 2.681 millones de euros que destina actualmente a las aseguradoras privadas a las comunidades autónomas. Pero este planteamiento de sanidad choca con el del Ministerio de Función Pública, que apuesta por una reforma del sistema en el que el funcionario pueda elegir entre sanidad pública o privada y que esa decisión sea irreversible. Esta revisión del modelo se produce tras la negativa de las aseguradoras de volver a presentarse al concurso por considerar insuficiente su asignación económica. El Gobierno ofreció una mejora del 17,1%, pero las aseguradoras pedían una mejora del 40%. Lo que muchos se preguntan ahora es si la sanidad pública colapsaría aún más de lo que ya está. El Ministerio considera viable atender a todos los funcionarios de Muface, pero la realidad es que empeoraría aún más la situación. Por ejemplo, en la sanidad pública madrileña se tendría que absorber de golpe a 236.000 nuevos pacientes, lo que desbordaría las listas de espera y provocaría que entre 35.000 y 39.000 familias se queden en la calle. En Ceuta y Melilla, el fin de la asistencia privada haría crecer en más del 5% la población atendida por la sanidad pública. En Castilla y León aumentaría un 3,12%, en Extremadura un 3,02% y en Andalucía un 2,94%. CESIF ya ha alzado la voz y valora movilizaciones si el Gobierno no ofrece una respuesta adecuada. El Gobierno está jugando con la salud y la tranquilidad de miles de familias, de funcionarios, de personas mayores, de niños. CESIF va a responder con contundencia. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Yo siempre os digo que si queréis que las ideas, esas ideas que compartís con nosotros, prosperen y se extiendan por España y que produzcan algunos cambios que necesitamos, hay una manera que tenéis que incorporar a vuestras propias fuerzas de difusión de esas ideas, que es apostar por un medio de comunicación con el que compartís buena parte de esas creencias, ideas y valores. Por ejemplo, nosotros. No digo que compartáis el 100% de vuestras ideas, seguro que no, eso es imposible, pero un elevado porcentaje sí. Tenéis que llegar a la convicción de que una manera de que se extiendan esas ideas a mayor velocidad es echarnos una mano, es ayudarnos a crecer a nosotros. ¿Y eso cómo se hace? Pues es muy fácil, incorporándoos al Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Cómo lo hacemos? Seguro que muchas veces lo habéis pensado cuando oís estos comentarios a lo largo del día en esta cadena. Bueno, pues es tan fácil como llamar al teléfono 91 616 2464 y en 5 minutos el asunto queda resuelto. Me piden desde el Club de Amigos que os recuerde que el 21 de noviembre vamos a tener una conferencia de la arquitecta Carmen Espejel, y que Carmen Espejel pues nos va a descubrir el papel de la mujer en la arquitectura a lo largo de los siglos y de los últimos años especialmente. También tengo que recordaros que estaremos en Murcia el 29 de noviembre a las 8:30 de la tarde en una nueva edición de Debates en Libertad. ¿Quién en esta ocasión, quién estará al frente de esos Debates en Libertad en Murcia? Pues José Ángel Antelo, el magistrado, que es el hombre de Vox en Murcia, el magistrado Javier Borrego, el periodista Luis del Pino, director de Las Mañanas de Radio Libertad, y el presidente de esta casa, Julio Ariza. Eso sí, tenéis que reservar porque eso previsiblemente se va a llenar, y si queréis estar y queréis participar, pues lo que yo recomiendo es que reservéis. Y también os recuerdo que en el Club de Amigos tienen un décimo de lotería para cada uno de vosotros que lo queráis, y que el número a mí me gusta bastante. El número es el 90.664. Así es que, dicho esto, abrimos la mesa de análisis político. Y la mesa de análisis político hoy tiene como invitados a don Julián Salcedo, que es doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en el asunto inmobiliario y además secretario del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Don Pedro Fernández, que es abogado,
abogado que peleó y mucho en la causa del procés y además es diputado de Vox. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegra mucho. Y don Alberto Serrano, al que yo le voy a hacer en la noche de hoy algunas preguntas clave para entender eso de que Begoña la Pichona tuviera una funcionaria con categoría de directora general en la Moncloa solo para atender pues, sus necesidades privadas, de sus negocios privados. A mí me cuesta entenderlo, pero en cualquier caso pues lo vamos a ir viendo. Buenas tardes. La causa de Begoña Gómez hoy se explica en la clave de que, bueno, hay un imputado nuevo. Hay un imputado nuevo que es el exconsejero del gobierno del PP, de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes. Juan José Güemes es director del Instituto de Empresa. La versión que él ha dado de la contratación de Begoña Gómez, al parecer, está en contradicción con otras explicaciones dadas por otros personajes del Instituto de Empresa, y hoy el juez del caso, el juez Peinado, ha decidido su imputación. Vamos a ver todo esto. El juez Peinado amplía a los investigados implicados en el caso Begoña. Juan José Güemes, directivo del Instituto Empresa, estaba citado para aclarar los motivos de la contratación de Begoña Gómez para dirigir el Africa Center. Su condición de deponente ha cambiado tras detectar el juez Peinado que su testimonio no cuadra con el de la directora de Recursos Humanos del IE, que sostuvo que fue Güemes quien dio la orden de su contrato por ser la mujer del presidente. Begoña Gómez también estaba citada a declarar en el juzgado, pero el juez que le investiga lo ha pospuesto al próximo 18 de diciembre para que pudiera asistir a la cumbre del G20 en Brasil. Un encuentro que ya justificó como un viaje oficial, pero al que tan solo viaja en calidad de acompañante como esposa de su marido, el presidente Sánchez. Moncloa no ha aclarado todavía siquiera cuál va a ser su agenda paralela en este encuentro, cuando en el anterior viaje a la India visitó un museo y mantuvo encuentros con varias startups y ONGs, y encuentros que desde que su marido alcanzara la presidencia del gobierno siempre ha hecho en compañía de una asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que fuentes del Toro Televisión aclaran que fue contratada ex profeso para asistirle en sus negocios. Así lo acredita un WhatsApp al que ha tenido acceso ABC y que se encuentra dentro del sumario. Álvarez, empleada dependiente del organismo que dirige Bolaños, es además amiga personal de Begoña Gómez. Trabajó con ella cerca de 20 años en el Inmark, también con Pedro Sánchez antes de ser presidente. Y cuando este alcanzó la Moncloa, fue enchufada para hacer las labores como asistente personal de su mujer. Le acompañaba a actos de la Complutense e incluso pedía dinero para su actividad de la cátedra. Begoña Gómez ya planea junto a su defensa su nueva estrategia a seguir. El software de la universidad por el que le imputan 2 delitos de intrusismo y apropiación indebida no existe. Hace unos meses, esta casa se hacía eco del borrado de la web mediante la que Begoña Gómez ofrecía sus servicios a empresas. Y sin pruebas, para su defensa no hay caso. Bueno, vamos a ver, hay 2 planos, luego iremos a más planos del interés que hoy suscita esta noticia. El primero, yo creo que avergüenza a los españoles en su inmensa mayoría. Ver imágenes de Begoña Gómez, la Pichona, vestida de gala en un papel de reina madre consorte, junto a su marido, el presidente de España, en la cumbre del G20, donde no tiene ningún papel, donde va sin tener una agenda clara, que es secreta, pásmate, Pues al final, vamos a verla, recrearos con las imágenes de look y de cómo pasea por la pasarela de la fama. Yo entiendo esto de la vanidad, La vanidad es como es, ¿verdad? Y la vanidad de querer estar ahí en mitad de todas las salsas, con un papel no previsto en la diplomacia española y accediendo, pues eso, como si fuera la esposa de un jefe de Estado, cosa que no es. En todas estas historietas, pues es bastante difícil de digerir por la ciudadanía española, que sabe que esta mujer que se aprovecha de ese papel, digamos que pseudo institucional, tiene una serie de retahíla de delitos que el juzgado la tiene imputada, que cada vez eso se complica más para su suerte judicial y que hubiéramos agradecido, entiendo yo, cierta discreción, que se hubiera quedado sin que tuviéramos que verla, disfrutar del glamour de este tipo de acontecimientos, que es bastante insoportable para los ciudadanos, que lo que queremos es que se aclare sus negocios
más o menos ilegales, que nos diga la justicia cuál es el penalti que tiene que pagar la señora Gómez y que nos deje de vacilar. Es decir, que va a haber una gran cantidad de españoles que consideren que esto es un vacile. Ahora quiero escucharles a ustedes. Don Pedro. Pues a día de hoy queda claro que el matrimonio Sánchez-Gómez, todo lo que toca lo intoxican, todo lo contaminan. Y los españoles tienen que saberlo porque, claro, aquellos que quieran tener relaciones comerciales o profesionales o económicas con este matrimonio ya saben que pueden acabar en un sitio, que es siendo investigados por el juez Peinado. Con lo cual, la conclusión que se puede llegar es que este matrimonio, cuanto uno más lejos se encuentre de ellos, mucho mejor. Julián. Bueno, lo primero que hay que decir antes de verla por la pasarela esta, ¿no? En Madrid, en la Madrid Fashion Week, esto debe ser la Rio Fashion Week. Rio Fashion. Lo primero que hay que decir es la presión a que sometieron al juez Peinado cuando no solamente le pidieron autorización, que no se la pidieron, para no comparecer el día 20, sino que se lo dieron hecho. Dijeron, aquí está la invitación oficial que ha recibido, con esposa, con acompañante, y aquí está la respuesta donde hemos confirmado que vamos, ¿no? Ahora, decida usted, ¿no? Claro, pues, tomó la decisión de no retirar el pasaporte, autorizar el viaje y no tomarle la... No era la declaración, realmente era darle una notificación, que en realidad sí que se puede hacer por otro conducto, ¿verdad? Pero bueno, ahí la vemos eso, como has dicho muy bien, en un papel pues de primera dama, y cualquiera que vea estas imágenes, supongo que en el futuro nos iremos acordando pues de la sensación que tiene el que no los conozca, el que no sea español o sea casi europeo, es que pues eso, el jefe de Estado con su acompañante. Sí, bueno, a mí también me recuerda la subida al Monte Calvario, ¿sabes cómo te digo? Don Alberto Serrano. Pues Xavier, has comentado tres noticias, una pequeña pincelada sobre cada una de ellas. En primer lugar, se ha sacado a Juanjo Güemes, quien fue consejero de Empleo de la Comunidad de Madrid, fue mi jefe hace más de 20 años este señor, y recuerdo que salió de la política porque traicionó a Esperanza Aguirre, si se acuerdan, en aquella época que estaba en cierta tensión con Mariano Rajoy. Salió despavorido, no volvió más, y destacaba por tener un carácter un poco duro, y no me extraña lo que le ha podido pasar si de algún modo se ha dedicado a polemizar delante de un juez. Va a tener complicado la salida de este hombre, porque claro, estar imputado en un pleito como este, que va a arrastrarse durante años, pues menudo calvario que va a pasar este señor por su mala cabeza. La diferencia, antes se ha hablado de que había diferencias en la declaración de Juan José Güemes y la de otras personas del mundo del Instituto de Empresa, que la nombró la jefa del Africa Center, bueno, la diferencia fundamental es que muchos del Instituto de Empresa dicen que fue una idea de Güemes la de contratarla. En cambio, Güemes dice que no, que fue una idea de Begoña Gómez, que debidamente trasladada a los círculos de... Es una empresa privada. A mí me extraña la imputación de Güemes, porque eso es una empresa privada. Él era el director general de esa empresa privada. Pero en cualquier caso... Sí, pero dentro de lo que es ese área de influencia que podrían ejercer, pues él pasaba por ahí y con ese carácter que en su día tenía, pues le ha tocado todo esto y vamos a ver dónde termina, que era de influencia. En segundo lugar, Xavier, también has hecho alusión a esto de que Begoña Gómez se niega a ofrecer su agenda del viajecito que va a hacer en Brasil. Yo, en el último libro que tengo publicado, pongo de manifiesto que entre los privilegios de los políticos son precisamente los viajecitos que se dan a costa del contribuyente sin justificación. Veremos si al final nos dan algún tipo de explicación sobre ese viaje y qué va a hacer Begoña Gómez. Sabemos lo que va a hacer su marido, pero ella no, y exactamente cuáles son los privilegios que puede tener la señora derivados de ese mensaje. Y lo último que hacía esa alusión es a esta persona que parece que la tienen como contratada, amiga de Begoña Gómez, en la Moncloa. Pero esto es muy típico, también lo tengo publicado en diferentes artículos, los liberados políticos que llamo yo. Tú llevas un sueldo en la clase política, pero no reportas nada a la administración o al órgano que te lo está dando, sino simplemente te lo llevas tal cual y te pones a mi disposición. Esto es una práctica evidentemente corrupta, muy generalizada y que se tenía que profundizar un poco más. Si usted está cobrando de este ayuntamiento, usted está cobrando de esta diputación provincial, de lo que sea, tiene que prestar servicios ahí efectivos y la gente tiene que comprobar qué tipo de servicios son, porque es que si no vamos a lo de siempre, Xavier. Y esto está muy generalizado y digo yo, entre los 600, 700 asesores contratados con diferentes niveles profesionales que tiene en Moncloa,
¿cuántos se dedican a trabajar para la presidencia del gobierno y cuántos para el presidente del gobierno y su mujer? No lo sé, francamente. Yo tampoco, no ese es el problema. Para mí ha sido una enorme sorpresa. Primero porque me costaba entender, debe ser, no creo que haya muchos casos, persona contratada que llega a tener el cargo de director general de un ministerio como el de Presidencia, que es el que ordena los nombramientos en Moncloa. Xavier, esto es otra corruptela, es rango de director general, no quiere decir que tenga una dirección general, se lleva el sueldo de director general. Ahora, ahí no hay ni dirección general ni nada. El sueldo y un correo que asusta mucho claro, a los soy que director tienen, general. al que tiene que dar el dinero para los cursos. Ahí está la madre de la picaresca, que la señora en cuestión, que se llama Cristina Álvarez, pues pueda ejercer el poder muñidor que exprima las udres de la vaca lechera para que a la señora en cuestión, Begoña Gómez, no le falte de nada. Lo primero que hay que decir de toda esta historia es que Cristina Álvarez, que es la susodicha, a la que espero el juez llame pronto, más bien pronto que tarde, porque ha tenido un papel central en lo que haya habido ahí, que a mí me parece que es claro que es corrupción, ya trabajaba para Begoña como secretaria en una compañía privada que se llamaba Inmark y que se dedicaba a hacer encuestas callejeras. Y bueno, hay así de casos de reclamaciones en los juzgados de lo social, de gente que trabajó para Inmark y que no podía sostener el ritmo de lo que le exigía Inmark, tenía unas broncas fenomenales con Begoña Gómez y se iba a los tribunales porque no le pagaban. Esa es la historia de Inmark bien contada. Ese paso del que ella dice que por la empresa privada y tal y no sé qué. De ahí se lleva a esta chica, a Cristina Álvarez, para que trabaje con Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez todavía no es presidente y la pareja Sánchez Gómez decide incorporarla a la Moncloa para darle un papel no menor, que es arréglalo todo de los estropicios que lía Begoña Gómez, sea con el software de la Complutense o sea dándole a la vaquita para que no le falte el dinerito a las cátedras. Pedro. Sí, pero más allá de si es una persona u otra responsable de contratar a la señora Gómez, lo cierto es que cuando se trata de empresas privadas hay un departamento de compliance, de cumplimiento normativo, y por tanto al final quien es responsable es la propia empresa. Por tanto, a mí, en cierta manera, me da igual si uno fue responsable final o lo fue otro a la hora de contratar a la señora Gómez. El caso es que hay una empresa privada, en este caso, y más en el Instituto de Empresa, ¿verdad? Una gran empresa que tiene un departamento de compliance y que es la obligada a cumplir la normativa en relación a las contrataciones que se está haciendo. Por lo tanto, esto es un poco de teatro, ¿no? Es decir, unos echan la culpa a los otros, pero en realidad hay que ir al foco, y el foco último es la propia empresa privada. Julián. Sí, no solo un departamento de compliance, sino que el Instituto de Empresa, como las grandes empresas, tienen dos cosas. Por un lado, un código de gobierno corporativo, lo que es la gobernanza de la institución, y por otro lado también un código de conducta, ¿no? Entiendo que mientras Juan José Güemes era simplemente citado en calidad de testigo, pues bueno, pero en el momento que ha sido imputado... Hoy iba como testigo, claro, y ha salido como imputado. Claro, pues yo creo que ese código de conducta, esas no ya el compliance, sino el gobierno corporativo, la gobernanza, debería llevarle a que automáticamente presentara su dimisión o fuera retirado, ¿no?, de su puesto, ¿no? Sí, sí. Serrano, puede salir... te ríes taimadamente al fondo de la mesa. Es que le puede salir muy caro esto, más allá del proceso penal, que a veces es lo de menos, es las consecuencias civiles que pueden tener empresariales para este señor que estaba muy bien colocado en este sitio. Y simplemente una última pincelada sobre el coste de un director general, que tengo yo publicado un artículo hace muchos años. Calculaba yo que si un director general cuesta 80.000 euros de sueldo, que se lleva él, aproximadamente a las arcas le cuesta 300.000 con los atributos propios de ese director general. Cotizaciones, a su vez más secretarios, a su vez estructura administrativa, equipos informáticos, coche oficial, etcétera. Eso calculaba yo que valía 300.000. Por tanto, la secretaria eventual, según has comentado, que puede ser de Begoña Gómez, con ese rango de director general y atribuyendo todos sus atributos, bueno, pues cuesta todo esto, puede costar todo esto, pero en definitiva que paga el contribuyente, lo de siempre. Bueno, pues esperaremos muy interesados que sea citada en el juzgado y se explique la tal directora general contratada, que no funcionaria de carrera. Creo que discutimos la última vez que, Alberto, que estuviste aquí, cómo
alguien funcionario que está en ese escalado de director general se atreve a mandar determinados correos electrónicos con membrete oficial, con lo fácil que es hacerlo de otra manera. Pero claro, es que entonces si no lo hacía así, el elemento de torsión, de picaresca, de decir, mira quién te manda qué cosa, a ver si vamos a tener un problema, deben pensar en la Caixa, a ver si vamos a tener un problema, deben pensar en Reale. Y pues el capitalismo, que es tan cobarde siempre, pues antes de tener un problema, ¿cuánto nos cuesta esto? ¿120.000? Bueno, pues dale los 120.000 y tal. ¿Cómo salió del Instituto de Empresa? También es relevante. En el Instituto de Empresa empezaron a alguien con muy buen criterio. El Instituto de Empresa estaban encantados con que Begoña estuviera por allí. De hecho, había fotos de las personas con Begoña en el despacho de esas personas. O sea, no había profesor que tuviera cierto rango allí que no se hubiera hecho determinadas fotos con nuestra Begoña, la directora Lady África la llamaban. Bueno, las fotos naturalmente han desaparecido, no encontraréis ninguna en ningún despacho del Instituto de Empresa. Pero en el Instituto de Empresa, pues un día imperó la razón, supongo que como en la Complutense, Julián, claro. Y alguien dijo, oye, esto nos va a mermar puntos en el ranking de las empresas que se dedican a la docencia en el mundo. Queremos ser líderes y tenemos contratada de profesora a una tía que no tiene ni una licenciatura. Así es que vamos a deshacernos. Esto le debió costar, no sé si lo haría a Güemes o no, pero les debió costar, Dios y ayuda, sacársela de encima. Y bueno, la convencieron de que no era bueno ni para Pedro Sánchez, ni para ella, ni para el Instituto de Empresa, y que a lo mejor a alguien se le ocurrió la idea de, a lo mejor si esto lo hicieras a través de una cátedra en la Claro, pública, pero eso es la típica patada hacia arriba, Xavier. Patada hacia arriba. Hombre, no, de la cátedra en la Complutense, fundada por ¿dónde vas a comparar, por el cardenal Cisneros, por Dios, qué prestigio, 500 años de prestigio. Galones. Claro, vas son galones. Esto nada. A Torrelaguna, que es el pueblo del cardenal Cisneros, y la gente va a salir de los bares a cuadrarse por la calle, ¿no? Julián. Pues sí, efectivamente, qué duda cabe que por mucho prestigio que tenga el Instituto de Empresa como universidad privada, ¿no? O como escuela de negocios privada, está claro que la Universidad Complutense es la mayor universidad pública española, tiene cientos de miles, creo que 700.000 alumnos en total, y tiene uno de los mejores profesorados, catedráticos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, de repente una persona sin titulación económica... Alto ahí. Unos profesores tan buenos que nunca han levantado la voz ante el hecho de que hubiera una codirectora de cátedra y prácticamente, pues, en fin... Sin duda, no me refiero tanto a los profesores de la Complutense o a los catedráticos como a ella, de repente encontrarse con un rango de catedrática, pues esto es, vamos, no se lo hubiera pensado en su vida, ¿no? No, sí, a mí la sorpresa me la ha dado la Complutense en su inmensa generalidad. Es más, espero que quiten el cisne de Cisneros del logotipo y pongan una pichona. Me lo dio, por ejemplo, el rector Goyache, que le preguntaron el otro día en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, dice, oiga, ¿y a usted no se le ocurrió mirar si esta persona tenía licenciatura, algún doctorado, en fin? ¿Quién era esa persona a la que usted le abrió las puertas de par en par y la convirtió en codirectora? Pues no, mire, no se me ocurrió. Permíteme que diga una cosa, el caballero Güemes, el que ha entrado como testigo y ha salido imputado, creo que en la declaración, cuando le han preguntado por el currículum y tampoco lo vio, aduce, no, es que ya no usamos papel, es todo por electrónico, es digital, ¿no? Entonces, no puedo aportarlo, ¿no? Échale, lo digital que se conserva toda la vida de Dios, que se queda ahí para siempre, bueno, pues no, como era digital. Dos respuestas de esa le imputaron. Bueno, yo voy a contar algo de mi experiencia personal como docente universitario. Cuando tú llegas a una universidad y te postulas, te entrevistan, te exponen el tipo de asignatura que quieren que des en esa universidad. Hay universidades en las que tienes que hacer alguna clase para que ellos calibren tu capacidad de explicarte y de ejercer la docencia, que no son la misma cosa. Y, desde luego, en todas por las que yo he pasado y llevo algunas, me han exigido no el título, que también,
sino el registro del título, donde está el título registrado, y el número de hoja, y el número de folio, y el número de página, y el número de no sé qué, y si están pagados los timbres adecuados, y cuánto tiempo hace, cuánto no hace. Es decir, que yo cuando oigo a Goyache me sonrojo. No es que me sonroje, es que me pongo de un color mala leche extraordinario. A mi vinculación con la Complutense sí que puedo decir que la documentación que requieren para contratarte es exhaustiva. Ojalá fuera solo el título, ¿eh? Te piden hasta es una broma, ¿no? El certificado de nacimiento, ¿no? Todo, que en muchos casos la vía más directa para ofrecer a una eventual universidad que te contrata, no sé si a ti te pasó, a mí sí, fue romper los cuadros en los que uno tiene detrás de un cristal el título que obtuvo hace los años que sean, para ver lo que está escrito detrás, el folio, la página, la hoja, el sello, quién firma qué, quién no firma cuatro. Anverso y reverso del título. Así sí, así. Y además, complemento, además también se exige cuando te postulas para una cátedra o para un curso, presentar una guía docente. Claro. Y la guía docente estableces los objetivos de esa cátedra o de ese curso, estableces todo el temario y al final tienes también que reflejar cuál es tu experiencia relacionada con la asignatura que vas a dar. Por tanto, nadie puede decir que desconocía este motivo, porque la guía docente además es que se tiene que elevar a la intranet, es pública, todo el mundo tiene que tener acceso a ella. Y bueno, vamos a aportar, publicaciones que has presentado. Claro, si tienes... Basta con decir, yo soy... ANECA o no tienes el ANECA y todas esas cosas. Sí, pero para otros, mira qué fácil son las cosas. Vamos a hacer una pausa de publicidad. Tengo trilita, a propósito de la corrupción de este gobierno. Todavía nos queda munición. Vamos a ello. Bueno, anecdótico, curioso. Hay un señor, un diputado del PP, que tiene que citar a la gente que va a presentarse en la comisión investigadora del Senado. Y este hombre pues ha intentado citar a Javier Hidalgo, el hombre de Globalia, Javier Hidalgo, y la primera tentativa, mira que está claro dónde está la central de Globalia, de Air Europa, y le conocen todos, ha sido CEO, ha sido no sé cuántas las cosas, es el hijo del dueño, por lo tanto dueño será, digo yo, en parte o en no sé qué, y además pues también puedes ir a algunos bares de Madrid nocturnos en donde es plenamente conocido. Pero bueno, eso no se le puede ocurrir a un senador que tiene una misión mucho más digna que la que yo deduzco. A la segunda y a la tercera. Y a la tercera, ¿sabéis lo que han tenido que hacer? Pues publicar la citación en el BOE utilizando una fórmula que se llama edicto penal, para citar a este hombre, el gran amigo de Begoña, que se iba con ella a San Petersburgo, ¿sí? Y el chico, esa es la pinta de Javier Hidalgo. Esto es bastante extraordinario, pero bueno, todavía nos quedan 10 o 12 personajes de estos, y esperen que empiece a hablar Ábalos. Está Aldama, el gran conseguidor, que no consiguió, mira tú por dónde, que el juez Santiago Pedraz le dejase en libertad la semana pasada, que sigue en la cárcel por el asunto del fraude en los hidrocarburos, no por las mascarillas, Coldo, etcétera, etcétera. Bien, pero sigue en la cárcel. ¿Novedades? Pues todo eso nos ha permitido conocer cómo era el piso que Aldama tenía previsto en Madrid para Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana. No os lo perdáis porque es de revista de esas de casas de decoración lujosa. Víctor de Aldama contactó por última vez con José Luis Ábalos el 29 de septiembre de este año, justo antes de entrar en prisión por delitos de pertenencia a organización criminal, entre otros motivos. ¿Qué le dijo? Le recriminó que en una entrevista dijera que apenas le conocía y que nunca le gustó que accediera al Ministerio de Transportes. Y se lo dijo así. Buenos días. Parece que te encanta hablar de mí gratuitamente. Es algo inaudito. Nunca fuiste leal y menos fuiste autocrítico, ni decente. Parece que lo que quieres es que cuente la verdad de todo. Si es así, no hace falta que sigas saliendo a los medios. Hablar tonterías y mentiras. Dímelo a la cara y resuelvo esto en un segundo. Igual que tú hablas de mí, ¿quieres que empiece yo a hablar de ti y de muchas más cosas? ¿Eso es lo que deseas?
El empresario comisionista amenazó alto y claro a Ábalos, pero el entonces ministro no contestó al mensaje que lleva en exclusiva el debate y desde ese día decidió apartarse de la esfera pública. ¿Casualidad? De lo que puede hablar Aldama, entre otras muchas cosas, es de los detalles del famoso viaje de Delcy Rodríguez a nuestro país. Ese mismo que el propio Pedro Sánchez le autorizó a organizar a su número 2 de entonces, José Luis Ábalos. Para ello, fíjense en esta lujosa casa, 3.010 euros pagó por ella el señor Víctor de Aldama para que la mano derecha de Nicolás Maduro se escondiera cómodamente en Madrid del 16 al 23 de enero de 2020. Un lujoso chalet de 430 metros cuadrados de El Viso que al final quedó sin inquilina porque las sanciones que la Unión Europea le impuso a Delcy le impidieron su estancia en nuestro país. Julián, tú que estás en lo de inmobiliarias, esto es un chabolo de lujo, ¿no? Pues han dicho la cifra, 3.000 no sé cuántos euros, pero debe ser al día, porque luego esto no es al mes. Esa no es la cifra del mes por esa vivienda que estamos viendo y además estaba muy bien situada en una zona, pues creo que la zona del Viso, si no recuerdo mal, y todo esto, ¿no? Está claro que es una casa de lujo, y bueno, pues son de estas casas que se utilizan algunas veces las productoras cinematográficas para rodar alguna película o algo así, ¿no? Pero es lo mejor. Bueno, me interesa más si creéis que Aldama va a tirar de la manta de Ábalos y Aldama estará amedrentado. Lo último que supimos de Aldama antes de ingresar en prisión es que le pegaron 3 balazos a su coche. Y esas cosas, pues a veces a uno le sugieren cosas. Bueno, estas advertencias que se hacen por todos estos investigados desde, pero hace ya 40 años, ¿no? Cuando están incursos en procedimientos penales de que va a tirar de la manta y que van a contar un montón de cosas, al final nadie cuenta nada, ¿no? Hay otros intereses que les impide el poder contar nada o simplemente su propia cobardía. En todo caso, en este supuesto, todos los actores de los que hablamos de corrupción, solamente hay un responsable último, que es Sánchez, sin duda alguna, y el hecho de haber apartado a Ábalos, haber creado ese cortafuegos para que no le salpique, ya es inevitable. Es decir, pues tendría que plantear cortafuegos con respecto a su mujer, con respecto a su hermano, es imposible. Y Sánchez es el último responsable, es el jefe de la banda de corruptos que ahora mismo nos gobierna en este país. Alberto. Sí, yo quería comentar sobre Javier Hidalgo, que ha sido emplazado por el Senado en vía edictos para que comparezca a una comisión, que la incomparecencia le puede correr una pena de prisión de desobediencia. Y esto suena terrible. Pero claro, como la desobediencia es un delito que llevan dándole patadas, sobre todo los nacionalistas, de hace 20 años, hoy en día la desobediencia en las instituciones del Estado se traduce en una multilla. Y esa multilla, no sé yo si le compensa a Javier Hidalgo pagarla de su bolsillo y despreciar olímpicamente al Senado. Advierto que lo que hizo Begoña Gómez el otro día en la Asamblea, poco más o menos, porque yo entiendo que ella no contesta determinadas preguntas en un momento dado que le puedan formular, sí, de algún modo se puede solapar con su procedimiento judicial, pero que mire de manera desafiante a la gente y que no quiera contestar de manera despreciativa, ni cómo se llama, pues me parece de verdad un desprecio hacia esa institución, sí, sin ningún tipo de duda. ¿Fueron? Y luego, una cosa sobre Delcy, un chaletón, bueno, un chaletón depende, será para usted, para mí, porque una señora que lleva no sé cuántas maletas de oro, pues es lo mínimo que le tiene que corroborar. Y como dice Pedro, tiene toda la razón, eso producto de una organización en la que al menos el número 2 se reunió con ella para tratar esos temas. No sabemos qué dice el uno, si se lo comentan, no se lo comentan, pero como dice Pedro, evidentemente el responsable es él. Obviamente. Bueno, y en el circo, es que en este circo crecen hasta los enanos. Hay que ver, el fiscal general del Estado. Bueno, el fiscal sugería que a lo mejor se podían dudar de algunas pruebas porque, bueno, pues que se habían vulnerado, no sé exactamente qué principios, en lo que fue la entrada y registro a su despacho oficial de fiscal general del Estado. El instructor del caso en el Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado que no ha lugar la suspensión cautelar interesada por las representaciones de la fiscal María Pilar Rodríguez y del fiscal Álvaro García Ortiz. Y se pregunta en el auto, el material se puso en manos de una unidad policial judicial al servicio de este instructor, de cuya labor y celo no hay razones para dudar, cosa que hacía en un abuso más del poder que detenta como fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que espero salga más pronto que tarde del
agujero en el que está realizando tanto improperio. Pues también tendría que ser así, porque es que efectivamente se está cargando el prestigio que pudiera tener la Fiscalía General del Estado. No hay que olvidar que es un elemento, un actor fundamental en cualquier procedimiento judicial penal, la Fiscalía, y por tanto ya no se trata de la propia persona del Fiscal General del Estado, se trata de la institución, de todos esos miles de fiscales que cada día hacen una labor extraordinaria en los juzgados españoles. Y este señor, simplemente por un egoísmo absolutamente inaceptable, está arrastrando por el suelo una institución como la Fiscalía General del Estado. Alberto. Sí, el fiscal es un órgano del Estado más, no es como las películas americanas, sometido a instrucciones jerárquicas, y es un especialista del Estado, por así decirlo, en procesos penales, ¿no? Pero siempre se le ha respetado como mucho como funcionario, su criterio, su independencia. Pero bueno, las leyes estaban ahí. Yo lo que siempre comento, yo creo que el señor Pedro Sánchez no es que haya creado nuevas leyes, es que se ha aprovechado de lo que ya habían dejado, y a lo mejor veremos otros ejemplos a lo largo de este programa, y a partir de aquí, como no tiene vergüenza, pues los utiliza, los desprestigia. Y evidentemente, como dice Pedro, el problema ya no es este señor que nos da dentro de un tiempo, no sabemos ni cómo se llama, sino el propio prestigio de esa institución tan absolutamente imprescindible, no sabemos, para tener las garantías en el proceso penal. Para eso se creó. Y perdóname un matiz, si me permites, es que además se estaba hablando hace nada de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para que la Fiscalía lleve la instrucción de los asuntos penales. O sea, es para temblar que esté en manos de personajes como este. Habría que reformar el estatuto del Ministerio Fiscal para dar la independencia si queremos llegar a eso, si no, Estado policial directamente. A mí me ha llamado la atención mucho el texto este que acabáis de proyectar con el auto del juez, ¿no? En el que dice, no se dude de el mantenimiento, la conservación, etcétera, de estos documentos, ¿no? De estos dispositivos. Pero si es que nadie ha dudado de eso. La denuncia, si yo no recuerdo mal, provenía de que mientras estaba teniendo lugar el registro y la incautación de dispositivos, en ese mismo momento, durante ese momento, él estaba borrando cosas del móvil, ¿no? O sea, nadie duda de que lo que se haya llevado está bien custodiado. Lo que se dice es, oiga, investigue usted, que parece que este hombre ha estado borrando allí mientras tenía lugar. Te doy la taza, pero mientras tanto estoy quitándola de Alberto, ¿no? No sé, hay autos que yo no alcanzo a comprender. Bueno, esto de los fiscales generales, quiero deciros que es llover sobre mojado, porque ¿cuándo ha sido independiente el fiscal general del Estado? Nunca. El diseño de la Constitución no era dar la independencia al fiscal. La Fiscalía es un órgano que es como el junco y se plega al poder de forma... Hubo un fiscal canario que dijo cuando tocaba juzgar a Pujol por lo de Banca Catalana que aquello arroja aromas de corrupción. Pero bueno, oye, archívalo y déjalo pasar, porque así y tal. Hubo un fiscal anticorrupción llamado Carlos Jiménez Villarejo, que no fue hasta cuando se hizo eurodiputado de Podemos, cuando reveló a los españoles que el valiente fiscal Jiménez Villarejo había recibido la orden de Felipe González de no proseguir con las investigaciones de Banca Catalana. En fin, bueno, que esto, digamos, quizás no hayan llegado al exceso de cometer delitos para imponer criterios políticos, como es el caso de este tipo, pero se habían quedado más bien cerca que lejos, demostrando ningún respeto para su criterio como fiscales, sino una obediencia al poder político, en este caso el que fuera, y sus intereses siempre cambiantes. Pero yo creo que con el descaro con que lo está haciendo Álvaro, ninguno, ¿verdad? Bien. Sí, y ninguno había pasado por este proceso tan humillante de estar imputado él ante el Tribunal Supremo, y esto ya es el colmo. Lo cual no quiere decir que alguno no lo hubiera merecido, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Hoy hemos tenido noticias de Carlos Mazón, el presidente valenciano, que ahí está el hombre con el remo en la mano. Hoy ha remodelado su gobierno, ya sabemos quién, y cómo, y por qué, y ha arremetido contra la AMT, o sea, la Agencia de Meteorología Española, así como sigue arremetiendo, y hace muy bien, contra el Ministerio de los Fanáticos Medioambientales de Teresa Rivera y sus indios apaches, como antes os he contado, que multan a los ayuntamientos que quitan las cañas de las rieras. Y los municipios en Valencia dicen,
o en Alicante, da igual. Se ha acabado, hombre, que a estos tíos fanáticos que nos multen si quieres, multas de 300.000 euros por limpiar las rieras. Y en Elche han dicho, no, las vamos a limpiar y que si viene la multa ya veremos cómo se paga. Bueno, vamos con Mazón. ¿Qué pasa en Valencia? Y hay una iniciativa de Compromís que consiste en una moción de censura contra Mazón. Mazón tiene 50 votos en la Cámara Legislativa Valenciana, que es pues 3 más de lo que tiene la suma de la izquierda y tal. Y además el PSOE ha dicho que como eso no va a prosperar, pues que se queda a un lado y que no va a apoyar la moción de Compromís, que se va a suscitar en breve. Han pasado casi 3 semanas de la Dana y ahora Carlos Mazón tiene un nuevo frente en su comunidad. Por dignidad, por decencia, es absolutamente necesario presentar esta moción de censura. ¿Dónde estaba en esas horas de la tarde? ¿Por qué envió la alerta cuando ya muchísima gente ya no podía hacer nada? El líder de Compromís, Joan Baldoví, ha ofrecido a los socialistas valencianos sus 15 votos para echar al Popular de la Generalidad. Con el Partido Socialista sumarían 46 síes para relevar al candidato de Feijóo. Pero en el Partido Socialista rechazan que sea el momento de mociones y piden directamente al PP su destitución. Que si pensáramos que estamos ahí, estaríamos pidiendo hoy elecciones anticipadas. Y no las estamos pidiendo porque entendemos que la ciudadanía a día de hoy, que está todavía sacando lodo de las escuelas, no está para sacar las urnas en los colegios electorales. Por eso le seguimos apelando al Partido Popular que se ponga del lado de la solución, que es destituir a Mazón. El rechazo de los socialistas pasa por el hecho de que, en todo caso, para que triunfase la propuesta de Compromís, necesitarían del sí de los de Abascal. Por eso queremos llegar hasta el fondo de cuáles han sido los errores, las negligencias y las incompetencias en la gestión. Nosotros, con partidos separatistas, no vamos ni a la vuelta de la esquina. Tras anunciar cambios en su ejecutiva y nombrar a Susana Camarero como nueva portavoz del gobierno autonómico, ahora se conocen nuevos ceses que permitirán al gobierno de Mazón adaptarse al nuevo plan de recuperación tras la Dana. A última hora de la tarde, el presidente de la Generalidad ha cesado a su consejera de Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, y nombrado a su número 26 en la lista de las autonómicas del PP, Marián Cano, presidente de la patronal del Calzado de Valencia. Otro de los nombres que aún están en el aire es el de la sustitución de Salomé Pradas, actual consejera de Justicia e Interior y de quien depende el Centro de Coordinación de Emergencias de toda la comunidad. Bueno, de la debilidad en la que se encuentra Carlos Mazón da idea la frasecita que hoy le ha endilgado Alberto Núñez Feijóo. Le dice, la confianza cuando se ha perdido hay que volver a ganársela. Mensajito que van a ver ahora. Tenéis que seguir dando la cara, ayudando al pueblo, escuchándolo, porque la rabia y la decepción hay que entenderla, dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones. La confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla. Y la ministra con más responsabilidad en esta materia lleva desde las elecciones europeas, desde su campaña del año 2024, mayo, cobrando de los españoles, pero sin trabajar efectivamente por ellos. En política, como en la vida, los errores humanos se pueden perdonar, pero la indolencia manifiesta jamás se exculpa. Julián. Pues yo creo que Mazón no ha dado las explicaciones que necesita la ciudadanía, que necesitan los valencianos. Yo creo también que ya ha hecho una remodelación muy justita, muy pequeñita de gobierno, y lo que creo que mejor podría hacer es que cuando acabe la fase actual, que es la fase de limpieza realmente, de reparación de lo que hay allí, que dimitiera y él no sea quien acometa la fase de reconstrucción. Bueno, lo que se puede decir que por nuestra parte lo que hemos hecho políticamente es pedir esa comisión de investigación en las Cortes Valencianas, que yo creo que es lo correcto, para intentar conocer qué es lo que ocurrió en aquellos días. En todo caso, el planteamiento que hace Baldoví de una moción de censura contra Mazón, bueno, pues si aplicamos los mismos criterios, tal vez debería animar a sus compañeros en el Congreso para plantear una moción de censura al gobierno de Sánchez, porque no hay que olvidar que
que la gestión efectivamente es competencia autonómica, pero de la limpieza de las cuencas de los ríos es competencia del Gobierno de España. Y cuando hay una emergencia nacional que traspasa el ámbito territorial de una comunidad autónoma, ya no es una competencia autonómica, ya se eleva al Ministerio del Interior, el señor Marlaska, con la capacidad de poder declarar la emergencia nacional, lo que no ha hecho. Con lo cual, si aplicamos los mismos criterios, yo le animo al señor Baldoví también que diga a sus compañeros, mascotas y socios en el Congreso que también presenten esa moción de censura. Por aclarar un poco, Xavier, Compromís no presenta moción de censura porque no tiene suficientes diputados. No es un 20%, serían 20 de 99 simplemente lo propone uniéndose con el Partido Socialista. El Partido Socialista de momento lo retiene porque quiere que se cueza, lógicamente, Carlos Mazón en su propia salsa. Y aquí, pues la llave está en lo que vaya a hacer Vox. Evidentemente no sé lo que va a hacer Vox, ni tampoco me atrevo, lógicamente, a dar ningún tipo de consejo en términos de rentabilidad electoral, sería un desastre para ellos sin ningún tipo de duda. Pero a mí lo que me gustaría, a mí, como ciudadano, en este tipo de situaciones, tanto a nivel regional, como ha dicho Pedro, a nivel nacional, es darle la voz al pueblo, ¿no? Y una convocatoria de elecciones previa dimisión, y luego ya, si quiere Carlos Mazón, que se vuelva a presentar o que busquen otro candidato, y que una situación tan dramática como esta, y están diciéndose una cosa a la contraria, que al final hable la gente una situación de estas y decida quién es el que tiene que seguir gobernando en estas circunstancias. Sería lo más lógico. Entonces, apoyar una moción de censura con objeto de convocar unas elecciones y no lo convoca Carlos Mazón, a mi modo de ver, sería la mejor salida. Si me permites, nuestro portavoz esta mañana lo ha dejado claro. Nosotros no vamos a ir con separatistas a ningún lado, con lo cual es claro que no vamos a apoyar una moción de censura presentado por ningún separatista, ni Baldoví, ni Compromís, ni nada que se le parezca. Lo ha dejado meridianamente claro y así va a ocurrir. Eso está claro. Pero bueno, alguien debería decirle a Mazón que su posición es completamente de chamusquina absoluta. Y lo lógico sería que pusiera en la fecha y dijera, pues antes de junio del año que viene va a haber una convocatoria electoral, o como mucho en septiembre, cuando ya esté en marcha la reconstrucción, pero yo ahí ya lo voy a dejar. Bueno, los que no lo van a dejar son los de Puigdemont. Ahora han elevado las condiciones a Pedro Sánchez para votarle sí a los presupuestos. Cosas increíbles. Por ejemplo, le dicen que tiene que dejar en cero el déficit acumulado por la Generalitat de Cataluña. Más o menos 20.000 millones. Y además le ponen unas orcas caudinas. Le dicen, mira, y quiero al presidente que diga que no, que hay un golpe de Estado del Poder Judicial que no quiere amnistiarme. Poner a cero el déficit catalán. Esta es la última exigencia de Puigdemont a Pedro Sánchez para que el Gobierno pueda aprobar los presupuestos generales del Estado. Así lo asegura El Mundo tras hablar con fuentes cercanas a las negociaciones. Mientras espera su impunidad total, el expresidente catalán aprieta las tuercas y eleva sus condiciones al Gobierno de Sánchez. Junts solo se sentará en la mesa si hay una propuesta concreta para solucionar el déficit presupuestario que arrastra Cataluña. Administración, por cierto, quebrada desde hace años por culpa de la causa separatista. Los independentistas quieren una cifra exacta y saber a cuánto sube la factura. O se ponen las cuentas a cero o no hay nada que hablar, aseguran los de Puigdemont. Esquerra ya le arrancó a Sánchez los 15.000 millones de euros de la condonación de la deuda. Y a esa cifra quiere sumar Junts los 22.000 millones en que ellos cifran el déficit fiscal de Cataluña. Pero la presión de Puigdemont no acaba aquí. También quiere que Sánchez haga un pronunciamiento contra el Supremo por no aplicar la amnistía al fugado y por lo tanto que reconozca la existencia de un golpe de Estado judicial. Sánchez es consciente de que necesita los 7 votos de Junts para aprobar las cuentas generales y que los de Puigdemont no van de farol. Ya han tumbado varias leyes de este gobierno y a Sánchez no le queda otra que agachar la cabeza si quiere que la investidura continúe. Bueno, pues ya veremos cómo lo cuecen, si a fuego lento o no, a Sánchez los de Puigdemont. A mí el que me cuece es Tezanos. ¿Por qué? Porque ha hecho uno de sus análisis electorales del CIS de noviembre en el que, ¡oh, sorpresa!, el PSOE de Pedro Sánchez aumenta su ventaja sobre el Partido Popular y ya esto es posterior a la Dana. O sea que si alguien apreció inacción, fallos, errores, un presidente cobarde, en fin, pues ahí le ven. Según el CIS, sale ganando y el Partido Popular pues
caen sus expectativas de voto, también cae un poco Vox, no sé muy bien por qué, pero las cosas del CIS son inescrutables, que decía aquel. Sí, breve comentario. Muy breve comentario, muy típico de la izquierda, que se presenta como adalides de los servicios públicos, ¿no? Bueno, muchas veces, en muchos casos, prostituyen estos servicios públicos controlando las cabezas de los mismos. Televisión Española, la propia EMET, esto mismo la Confederación Hidrográfica del absolutamente todo. Entonces, pierden ese carácter de objetividad e independencia del cual debemos de fiarnos, y esto es una encuesta más de un partido político, es lo que hay. Claramente, y la pagamos todos. Y la pagándola Eso todos. Es lo peor de todo, ¿eh? Esto tendrían que hacer una demolición controlada de estas, ¡pum!, y volar en CIS y los como servicio público, desde luego. Avisarles para que si alguno sufre heridas pueda ir a Muface, que se haga pronto, porque Muface está a punto de desaparecer. Bueno, a lo que vamos, hemos llegado al punto final del programa por hoy, con mi agradecimiento para estos tres caballeros por sus opiniones y por su presencia en el programa. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Aún más agradecido. Eso sí, para ustedes tengo premio, porque en breve arranca aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Muchos españoles sentimos vergüenza al ver imágenes de este supuesto papel institucional que se arroga Begoña Gómez acompañando a su marido en la cumbre de G20 en Río de Janeiro. Este glamour, estas pasarelas y estos encuentros, pues la verdad es que no dejan muy bien a España. ¿Por qué no dejan muy bien a España? Pues porque esta señora tiene una causa penal que ya tiene un rosario de delitos relacionados con la corrupción y con su papel en negocios y con la implicación de otros que aparecen prestos para ir al juzgado, que es lo que ella no hace, que no explica en España nada, que no contesta en España a nadie por ahora y que sin embargo pues es todo una especie de elogio o refutación de la razón y elogio de la vanidad. Lo de esta señora tiene una gran pasión por la pasarela pública. Por cierto que esta señora tendría la obligación, la decente obligación de informar sobre su agenda en ese viaje y no que se considere como hasta ahora secreta. La mujer del presidente se refugia en Brasil mientras la investigación avanza. La imputación de un directivo del Instituto de Empresa revela que ese puesto en el Africa Center pudo haber sido creado específicamente para ella. Hoy además hemos conocido nuevos mensajes que confirman que un alto cargo de Moncloa ejercía funciones de secretariado para su cátedra en la Universidad Complutense. Además, arroja algo más, y es que esa tesis de que el software no existía queda echada por tierra. El juez Peinado amplía a los investigados implicados en el caso Begoña. Juan José Güemes, directivo del Instituto Empresa, estaba citado para aclarar los motivos de la contratación de Begoña Gómez para dirigir el Africa Center. Su condición de deponente ha cambiado tras detectar el juez Peinado que su testimonio no cuadra con el de la directora de Recursos Humanos del IE, que sostuvo que fue Güemes quien dio la orden de su contrato por ser la mujer del presidente. Begoña Gómez también estaba citada a declarar en el juzgado, pero el juez que le investiga lo ha pospuesto al próximo 18 de diciembre para que pudiera asistir a la cumbre del G20 en Brasil. Un encuentro que ya justificó como un viaje oficial, pero al que tan solo viaja en calidad de acompañante como esposa de su marido, el presidente Sánchez. Moncloa no ha aclarado todavía siquiera cuál va a ser su agenda paralela en este encuentro, cuando en el anterior viaje a la India visitó un museo y mantuvo encuentros con varias startups y ONGs, y encuentros que desde que su marido alcanzara la presidencia del gobierno siempre ha hecho en compañía de una asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que fuentes del Toro Televisión aclaran que fue contratada exprofeso para asistirle en sus negocios. Así lo acredita un WhatsApp al que ha tenido acceso ABC y que se encuentra dentro del sumario. Álvarez, empleada dependiente del organismo que dirige Bolaños, es además amiga personal de Begoña Gómez. Trabajó con ella cerca de 20 años en el Inmark, también con Pedro Sánchez antes de ser presidente. Y cuando este alcanzó la Moncloa, fue enchufada para hacer las labores como asistente personal de su mujer. Le acompañaba
daba actos de la Complutense e incluso pedía dinero para su actividad de la cátedra. Begoña Gómez ya planea junto a su defensa su nueva estrategia a seguir. El software de la universidad por el que le imputan 2 delitos de intrusismo y apropiación indebida no existe. Hace unos meses, esta casa se hacía eco del borrado de la web mediante la que Begoña Gómez ofrecía sus servicios a empresas. Y sin pruebas, para su defensa no hay caso. La imputación de Juan José Güemes amplía a 4 el número de investigados en el caso Begoña Gómez. Además de la mujer del presidente y del exconsejero de Empleo madrileño, Carlos Barrabés y Joaquín Boyache son las 2 personas en el centro de esta trama. Barrabés, por su parte, reveló varios encuentros con Gómez y Sánchez en la Moncloa que coinciden en el tiempo con esas adjudicaciones millonarias a una UTE respaldada por la mujer del presidente. La imputación de Boyache obedece a su vinculación con la Complutense. El rector de la UCM confesó que Begoña Gómez le citó en la Moncloa solo 3 meses antes de crear su polémica cátedra. Su contratación en el IE ha pasado a estar en el punto de mira esta mañana después de que el directivo, uno de los directivos de este instituto español, que la fichó, haya incurrido en contradicciones en su declaración. Feijóo ha acusado a Sánchez de regatear recursos para Valencia y de dárselos sin ningún tipo de miramientos a su mujer. Hoy mismo los españoles nos preguntamos, ¿por qué tenemos que pagarle asesores a la esposa del presidente para sus negocios privados? ¿Por qué? ¿Por qué el mismo presidente que racanea medios y ayudas a los españoles que lo necesitan pone recursos públicos a disposición de su familia? Para Sánchez y su esposa, todos los recursos del Estado. Para el resto de los españoles, que lo pidan. Hoy hemos visto imágenes de Begoña Gómez, todo glamour, disfrutando del papel de consorte del presidente español invitado a la cumbre del G20. Es una concesión a la vanidad, una más, dirán ustedes, sí, pero esta dice mucho del personaje, dice mucho de Pichona en su máximo esplendor. A pesar de tener una imputación en los tribunales españoles por una retahíla de delitos, ella tiene tiempo para lucir el palmito. Una investigación que crece con un imputado más en el día de hoy, el Ejecutivo, que la fichó para el Instituto de Empresa, así que la imagen con la que Begoña quiere pasar a la posteridad está inversamente proporcionada a las explicaciones que ella da en los tribunales, en las comisiones de investigación de las cámaras políticas sobre su implicación en este caso de corrupción. Ya saben, ella no contesta nunca las preguntas en ninguno de estos sitios y regatea sus citas en el juzgado para seguir el curso de las pesquisas judiciales. Al tiempo conocemos que los Sánchez Gómez se llevaron a Moncloa a una antigua empleada de la compañía privada Inmark, esta que dirigía Begoña Gómez hace muchos años y que se dedicaba a realizar encuestas callejeras. La pareja Pedro Sánchez, Begoña Gómez, fichó a una de las secretarias que tenía Begoña Gómez en esa empresa como contratada y empleada pública según contrato. Luego la encumbraron al cargo de directora general para que siguiera siendo la secretaria de los asuntos particulares y privados de Begoña Gómez. Por ejemplo, reclamando fondos para la cátedra de la esposa del presidente o, por ejemplo, pues haciendo que le hicieran algo de caso en lo que es el software de la Complutense a la señora Begoña Gómez. Todo al servicio de los planes privados y de negocios que luego se iban a discutir a la Moncloa y a los que se dedicaba, y esto sí que es verdaderamente anómalo, está contratada con rango de directora general. Así pues, los hechos demuestran el propósito de asalto de la función pública por parte de la pareja Sánchez Gómez para facilitar intramuros de Moncloa los negocios de Pichona. Bueno, y primeros cambios en el gobierno de Carlos Mazón. Hoy hemos conocido el cese de Nuria Mazón y su sustitución por la presidenta de la patronal de calzado valenciano. Junto a Nuria Montes, que ha sido destituida por ese encontronazo que tuvo con los familiares de las víctimas, Mazón ha nombrado a Susana Camarero, actual vicepresidenta, como nueva portavoz de su ejecutivo. La izquierda, por su parte, sigue criticando la falta de explicaciones de Carlos Mazón y hoy Compromís ha dado un paso adelante y ha pedido plantear una moción de censura.
Han pasado casi 3 semanas de la Dana y ahora Carlos Mazón tiene un nuevo frente en su comunidad. Por dignidad, por decencia, es absolutamente necesario presentar esta moción de censura. ¿Dónde estaba en esas horas de la tarde? ¿Por qué envió la alerta cuando ya muchísima gente ya no podía hacer nada? El líder de Compromís, Joan Baldoví, ha ofrecido a los socialistas valencianos sus 15 votos para echar al Popular de la Generalidad. Con el Partido Socialista sumarían 46 síes para relevar al candidato de Feijóo. Pero en el Partido Socialista rechazan que sea el momento de mociones y piden directamente al PP su destitución. Que si pensáramos que estamos ahí, estaríamos pidiendo hoy elecciones anticipadas. Y no las estamos pidiendo porque entendemos que la ciudadanía a día de hoy, que está todavía sacando lodo de las escuelas, no está para sacar las urnas en los colegios electorales. Por eso le seguimos apelando al Partido Popular que se ponga del lado de la solución, que es destituir a Mazón. El rechazo de los socialistas pasa por el hecho de que, en todo caso, para que triunfase la propuesta de Compromís, necesitarían del sí de los de Abascal. Por eso queremos llegar hasta el fondo de cuáles han sido los errores, las negligencias y las incompetencias en la gestión. Nosotros, con partidos separatistas, no vamos ni a la vuelta de la esquina. Tras anunciar cambios en su ejecutiva y nombrar a Susana Camarero como nueva portavoz del gobierno autonómico, ahora se conocen nuevos ceses que permitirán al gobierno de Mazón adaptarse al nuevo plan de recuperación tras la Dana. A última hora de la tarde, el presidente de la Generalidad ha cesado a su consejera de Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, y nombrado a su número 26 en la lista de las autonómicas del PP, Marián Cano, presidente de la patronal del Calzado de Valencia. Otro de los nombres que aún están en el aire es el de la sustitución de Salomé Pradas, actual consejera de Justicia e Interior y de quien depende el Centro de Coordinación de Emergencias de toda la comunidad. En el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo lanzaba hoy una advertencia a Carlos Mazón, su hombre en la Comunidad Valenciana. Le dice que la confianza, cuando se ha perdido, hay que volver a ganársela. Feijóo mantiene sus críticas, su discurso muy crítico hacia el gobierno de Sánchez por no haber decretado el estado de emergencia y en concreto contra Teresa Rivera, cuyo nombramiento como vicepresidenta europea cuenta con el voto en contra del Partido Popular Español en Europa. Tenéis que seguir dando la cara, ayudando al pueblo, escuchándolo, porque la rabia y la decepción hay que entenderla, dando explicaciones, reconociendo errores, la confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla. Y la ministra con más responsabilidad en esta materia lleva desde las elecciones europeas cobrando de los españoles, pero sin trabajar efectivamente por ellos. En política, como en la vida, los errores humanos se pueden perdonar, pero la indolencia manifiesta jamás se exculpa. El Partido Popular sigue presionando para tumbar esa candidatura de Teresa Rivera y pide ahora que el voto de las 3 comisiones implicadas sea secreto. Además, el Grupo Socialista Europeo da ahora un paso más allá para intentar salvar a Rivera. Están dispuestos, tal y como ha adelantado su portavoz Irache García, a votar a favor del candidato de Meloni, de Rafael Fito, a cambio del apoyo a Teresa Rivera. Con este apoyo, con este cruce de cromos, el Partido Socialista rompería ese cordón sanitario del que tanto se enorgullecen contra lo que ellos llaman la ultraderecha al apoyar a ese candidato de Giorgia Meloni. Bueno, cada vez que últimamente hablamos de la Dana en Valencia, el protagonismo se lo van cobrando las actividades o las actitudes políticas de unos y de otros, dejando cada vez más olvidadas a las víctimas y a los desaparecidos. Para contribuir a que eso no sea así, tenemos que contarles el hallazgo el domingo del cuerpo del 4.º empresario que comían juntos la tarde cuando el agua empezó a fastidiar la vida de los valencianos. Ha sido hallado en Ribarroja y esto eleva a 219 el número de víctimas mortales en la provincia de Valencia a causa de la Dana del 29 de octubre, mañana 3 semanas, mientras la cifra de desaparecidos se ha reducido a 11. Y este lunes hemos conocido un nuevo barómetro del CIS que dispara al PSOE y hunde al Partido Popular. El Partido Socialista, por su parte, gana una distancia de 5 puntos respecto al último barómetro respecto al PP, mientras que este se hunde en 2. Todo ello, esta encuesta ha sido hecha entre el 2 y el 7 de noviembre, justo en plena resaca
de esa gestión de la DANA por parte del Gobierno. Otro dato curioso, Sumar mantiene el mismo porcentaje de intención de voto que en el último CIS, pese a que este barómetro del CIS se hizo después de que saltara a la opinión pública esa polémica en torno al que fuera su portavoz Íñigo Errejón. Bueno, el Gobierno ya tiene prevista la celebración de la Conferencia de Presidentes Autonómicos el próximo día 13 de diciembre en Santander. Ahí asistirá Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo, y en ella abordará con los mandatarios autonómicos la financiación de las autonomías, la inmigración, la sanidad y la vivienda. Hay que recordar que la última conferencia con los presidentes autonómicos tuvo lugar en marzo de 2020, en plena pandemia. Y después de retrasarse hasta en 2 ocasiones, parece que hay un principio de acuerdo entre Pedro Sánchez y sus socios sobre esa reforma fiscal pactada con Sumar. Hace escasos minutos hemos conocido algunas de las conclusiones de esa sesión hoy en el Congreso, de esa Comisión de Hacienda, que ha sido muy bronca, muy tensa, pero que, como decimos, ya arroja alguna serie de acuerdos. Entre ellos, se ha pactado eliminar el impuesto a la banca y se han aprobado las enmiendas que proponía el Partido Nacionalista Vasco para luchar contra el fraude del IVA de los hidrocarburos. Además, esta comisión ha dado el visto bueno al aumento de 2 puntos del IRPF para las rentas de ahorro que sean mayores a los 300.000 euros. Todos estos acuerdos que han tenido lugar hoy en la Comisión de Hacienda son provisionales, ya que todas las enmiendas que han sido rechazadas hoy podrán ser planteadas en la próxima votación del Pleno del Congreso, ya que todas estas enmiendas llegarán vivas el próximo jueves. Y Puigdemont ha subido el precio de un hipotético apoyo a los presupuestos de Sánchez. Si quiere Sánchez contar con los 7 votos que tiene, Junts deberá hacer dejar en cero el déficit catalán, lo que supondría un gasto de 22.000 millones de euros. Y además exige Puigdemont que Pedro Sánchez reconozca públicamente la existencia de una especie de golpe de Estado judicial que impide que se le amnistíe plenamente al propio Puigdemont. Y en tribunales tenemos que contarles que hoy hemos conocido nuevos datos que señalan a Víctor de Aldama en el epicentro del caso Delsi. Según publica hoy el diario El Español, fue el comisionista del caso Koldo el que pagó de su bolsillo ese chalet que habrían reservado para alojar a Delsi Rodríguez en su visita de España en enero de 2020. El propio Ministerio del Interior estaba al tanto de esta gestión, si bien cuando fueron conocedores de las sanciones europeas que pesaban contra Delsi, decidieron dar marcha atrás a su estancia en España. De Aldama, según informa El Español, intentó desgravarse el alquiler de la vivienda y Hacienda le reclamó sin éxito por 3 veces esa factura. Bueno, el Senado lleva un auténtico trabajo endiablado para tratar de citar a la comisión que investiga el caso de las mascarillas, el caso Koldo, al exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo. Citado en 2 ocasiones, no han conseguido entregar esas citaciones y al final el senador popular Eloy Suárez, que es el que se encarga de esas citaciones, ha decidido convocarle para el próximo 29 de noviembre utilizando una vía bien curiosa: publicarlo en el Boletín Oficial del Estado en su forma de edicto penal. Y el Supremo rechaza suspender la incautación de esos materiales que fueron incautados a Álvaro García Ortiz y a su número 2 en el marco de la causa por las supuestas filtraciones de información del novio de Ayuso. El juez asegura que no hay razones para pensar en la filtración de terceros y defiende la labor de la UCO, de cuyo labor y celo dice no hay razones para dudar. De esta manera rechaza el recurso de la Abogacía del Estado y de la fiscal jefe provincial de Madrid, que pedía también de forma subsidiaria acotar el tiempo de ese material que había sido incautado al fiscal. Bueno, el Ministerio de Sanidad ha pasado a considerar no viable a la mutualidad Muface, la entidad de asistencia que eligieron más de 1,5 millones de funcionarios públicos o antiguos funcionarios públicos. Además, en el Ministerio tienen trazado un plan para incorporar paulatinamente a esos mutualistas de Muface en el régimen general de asistencia de la Seguridad Social, y para ello todo se va a llevar a cabo en los próximos 9 meses y luego probablemente se decrete la desaparición de Muface.
Y en la página internacional, Rusia bombardea las ciudades de Odessa y de Sumi y deja más de 20 muertos, entre ellos 2 menores de edad. Ambos ataques se han producido contra zonas residenciales, contra edificios en los que vivían civiles, y han sido condenados por el presidente Zelensky, que asegura que Rusia solo quiere la guerra. Putin, lo cierto es que ha redoblado su ofensiva contra Kiev en las últimas horas. Solo el domingo lanzó otro ataque con 120 misiles y 90 drones contra la infraestructura energética de Ucrania. Y todo esto se produce en pleno traspaso de poderes en Estados Unidos y después de que ayer el propio Biden anunciase que autorizaba pues lo que lleva tantísimo tiempo pidiendo Zelensky, que los misiles de largo alcance que obran en poder de Ucrania puedan ser utilizados para atacar contra Rusia. El objetivo es defender y lograr que la defensa de Ucrania sea mayor, sobre todo cuando el enemigo, ya no solo Rusia, sino también esos soldados norcoreanos que se encuentran en estos momentos en el frente. Este movimiento ha sido criticado por Rusia, que denuncia que Estados Unidos está echando más leña al fuego. Bueno, y alguna buena noticia sí que nos llega de la Comunidad Valenciana. Así es, este lunes se han reabierto otros 20 centros educativos que se suman a los que ya reabrieron la semana pasada. Muchos nervios hoy entre todos esos escolares que volvían, después de ese episodio traumático que ha sido la Dana, a reencontrarse con sus compañeros. Estos centros están además realojando a muchos de esos chavales cuyos centros todavía no están disponibles para volver a dar clases. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen en la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana.